Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos a Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Giorgi Rodríguez. Queremos invitarlos para que nos acompañen en esta hora de programa. El mundo está convulsionado, la guerra, Ucrania, Rusia y OTAN. También ahora el conflicto israelí-palestinos o Hamas. Y por qué no, también la situación de crisis que la República Dominicana vive con nuestro vecino Haití. Son temas de interés, son parte de la historia y para ello hemos invitado al general Damián Arias Matos, historiador, analista en temas geopolíticos, que estará con nosotros. Buenas noches, general. Buenas noches, un placer. Gracias por la invitación. Juan TH. Juan. Buenas noches, amigos. Gracias. Efectivamente. Bueno, ciertamente el mundo está patas arriba. Está patas arriba hace muchos años. Porque además de los conflictos bélicos de los que habla Giorgi Rodríguez, hay otra, una especie como de guerra fría, que aún no se calienta lo suficiente entre China, Estados Unidos, Europa, bien. Y aquí, en el Caribe, y en nuestro país, en la frontera concretamente, también hay problemas. General, yo siento como que la guerra de Ucrania ha bajado su intensidad, por lo menos en los medios de comunicación. Como que las Naciones Unidas, Estados Unidos y la OTAN concretamente, no están siendo tan beligerantes como al principio. Y ahora, pues, como que se traslada hacia Medio Oriente, hacia lo que pasa. De hecho, Estados Unidos acaba de enviar un portaaviones. Y yo me decía esta mañana, Giorgi, pero ven acá, en Haití hay tantos problemas, está tan cerca, está ahí a apenas millas de los Estados Unidos, y ahí no han mandado ni siquiera un cohete chino. ¿Qué es lo que está pasando, mi querido general? Además de eso, agrégale, acaba de enviar un avión con armamentos y... Sí. No. Eso yo lo entiendo dentro del marco geopolítico, ¿no? De lo que representa Israel en esa zona concretamente y lo que representa Haití, por ejemplo, ¿no? ¿Qué visión tiene usted de lo que está pasando? Sucede que la etapa que vivimos, esta posmodernidad o transmodernidad, implica que hay ¿cómo no? Una élite que es que pone en escena los diferentes eventos. Fíjese que tan pronto desaparece un evento de los medios de comunicación, tan pronto deja de ser trending topic, pues uno piensa que la crisis se resolvió. Ejemplo, el caso del canal del río Dajabón. Entonces, estamos todavía en la guerra de Ucrania, Rusia, como bien Giorgi decía, OTAN. Pero hay otras guerras que no están tanto en los medios de comunicación, como el conflicto en Nagorno-Karabaj con Armenia, eso está ahí. Y también la guerra de Yemen sigue en curso. Fíjense que Yemen al norte tiene los Emiratos Árabes Unidos y hace frontera con Arabia Saudita, que es uno de los grandes pilares de las potencias de Oriente Medio. Ahora se desplaza el escenario mundial, se mueven las capas del poder hacia otro flashpoint o punto caliente, que es el que siempre ha estado caliente, aunque sea latente, que es Oriente Medio. Entonces, en las fotos que vimos que presentaron en la última reunión del G20, ahí se ve a Zelensky, presidente de Ucrania, con su polochecito tradicional, que parece un polochecito militar como marrón, que él se va hasta la Casa Blanca, donde los demás están vestidos con un traje formal, y él se va con su poloche. Razones tendrá. Y se ve que están de lado, que no están compartiendo con él, que no están en el apretón de manos que dice te apoyo. Y eso es una forma de mandarnos un mensaje, para los que lo sepamos leer, de que Zelensky y Ucrania lo están echándolo a un lado. Ahora, con este evento del pasado día 6, porque hay que tomar en cuenta la simbología, en Oriente
todas las cosas son simbología. Hay más simbología aquí. Antes de usted continuar, esa interpretación que usted da de que a Zelensky y a Ucrania le están dejando de lado, Sí. supone concesiones por parte de Putin y Rusia, ¿no? Porque de lo contrario no se explicaría que... Es dejarlo hacer. Con esa indiferencia, pues lo están dejando hacer. Fíjese que ha habido disidencias. Por ejemplo, el recién electo primer ministro de Eslovaquia, que fue República Soviética, es miembro de la OTAN, dijo que no podemos poner nuestro presupuesto nacional a una guerra de sorbet, a una guerra de un telemaratón, donde todo el mundo se pone, donde el capitán, que es Estados Unidos, lo vea. Entonces ya eso es una disidencia. Otra disidencia importante surgió ahora con las expresiones de Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, cuando dijo: Turquía va a apoyar a nuestros hermanos palestinos. Eso es una disidencia abierta, clara, pero ¿qué pasa? Que Turquía es como la puerta de salida, el tránsito entre dos continentes, lo ha sido así históricamente. Y Turquía es el único estado no cristiano miembro de la OTAN. Es un elemento importante y tiene el cuarto ejército, yo no diría que más potente, pero mejor preparado del mundo. Entonces, se está haciendo, y ya lo vimos en el radar del mismo día 6, un relevo del escenario geopolítico. No, algo queda del Imperio Otomano. ¿Perdón? Algo queda del Imperio Otomano. Claro, queda del Imperio Otomano la antigua Anatolia, que fue disuelta ya en el 21 con Mustafa Kemal Atatürk. Por eso Siria tiene dos independencias, una del Imperio Otomano en el 21 y una de los franceses en el 70. Entonces, el día 6... el papel de los turcos. Claro, ese peso que tiene, eso es tremendo. Ese peso cultural, militar, se mantiene. Histórico, con la división del Imperio Romano y todas esas cosas. Entonces, día 6, aniversario número 50, que yo me acuerdo como ahora, de la guerra del Yom Kippur, el día más sagrado de los judíos. Entonces, el ataque, que por ahí surgió una información que tuve acceso anoche, de que hubo un pequeño papelito que decía: el Hamas está preparando algo grande, que se lo habría pasado a los israelíes la inteligencia, el MI6 del Reino Unido. Eso anda por ahí, esa leyenda negra. Entonces, ese ataque lo dan en el aniversario de la guerra de Yom Kippur, 50 años, y también lo hacen en la transición entre el viernes, la Jumu'ah, que es el día sagrado de los musulmanes, del Islam, y el Shabbat, que es el día sagrado de los judíos. Perdón usted, general. Usted ha dicho algo que me hizo clic. Yo decía ayer en un programa de radio con Giorgi y Rudy, que a mí me llama muchísimo la atención lo que ocurrió, porque el presidente de Israel no la tenía toda consigo. Si hay algo que une a los israelíes es Palestina, y el conflicto palestino. Y el enemigo externo. Y él tenía una situación difícil. Política. De destitución y cárcel. Exactamente. Probable. Y que eso me parecía como una excusa, una buena excusa, sabiendo que eso iba a ocurrir, permitir que ocurra, para entonces usted tener una excusa para arremeter contra Hamas y contra no solamente contra la Franja de Gaza, sino contra Palestina entera. ¿No? Porque no se explica de otro modo. Teniendo Israel un sistema de vigilancia tan grande y de inteligencia, y tan especializado, que un grupo como Hamas, porque no hay comparación entre Israel y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, como yo le decía a Giorgi a Rudy, apenas son 60 y tantos kilómetros, 2 millones de personas que viven en la pobreza absoluta prácticamente. Es un apartheid. Sin agua, exactamente, un apartheid, eso mismo, sin agua, sin energía eléctrica, sin sistema de comunicación. Es decir, digo, bueno, y mientras tanto siguen los asentamientos de los colonos israelíes, desplazando cada vez más a los palestinos. Sí. ¿Hasta dónde eso puede ser una excusa precisamente? Como ellos nos agredieron, tenemos una excusa ante el mundo para terminar definitivamente, o intentar terminar
con Hamas o con cualquier grupo palestino que se oponga a sus propósitos. Él llevó, perdón, un mapa a la ONU donde no aparece Palestina y dijo que le iba a borrar de la faz de la tierra. Claro. O sea, ¿hasta dónde eso puede ser? Uno tiene que preguntarse, estamos en un mundo demencial, que si tú buscas la forma de explicártelo con las herramientas de la razón, uno se queda como que no tiene opción. Netanyahu es el primer ministro que ha durado más años, más que los 15 que duró del 48 al 63 David Ben Gurión, que es un padre de la patria, el cachorro de León. Entonces él lleva 17 y en el 97, 99, 2015, 2018 y 2020 ha tenido 5 casos de corrupción peculado. Hubo uno en el 18 que lo acusaron de recibir $100,000 para hacer un lobismo. Viaja a Estados Unidos y hace su contacto con alguna gente de esa reputación en el sentido del apoyo que puede conseguir, porque si van a montar una empresa o algo y le pueden dar una mordida, pues parece que el hombre... Entonces, ya en el 28 de enero del 20, ahí él tenía un proceso que podrían destituirlo e incluso implicar prisión penal. Y entonces tiene la suerte que llega la COVID-19. Entonces ahí eso se olvidó. Ahora, primero fue electo o reelecto en unas elecciones dudosas. Le dio mucho trabajo formar gobierno, es otro elemento. Y ahora está ante un proceso abierto, porque él nombró en el 15 a un fiscal favorable y manejó la cosa y salió bien. Entonces ahora sí venía con un premio gordo y entonces ahora se presenta esta situación. Uno no quiere pensar lo peor, pero nada puede descartarse. Porque ahora con la tesis, la estrategia de tengo un enemigo interno que es la justicia, me busco un enemigo externo que estaba ahí. No, y que unifica el país. Y eso unifica el país, ¿por qué? Por el temor, el terror y el tema nacionalista que es vital en la nación. Lucha por la sobrevivencia. Y la sobrevivencia también, entonces se unen en torno a él. O sea que el Netanyahu del jueves pasado no es el mismo del fin de semana para acá. Claro. Se ha consolidado. Claro. Hay algo que a mí me... Yo le diría a Giorgi, si hay un Estado o un país cuya sobrevivencia no está en peligro, Giorgi, desde mi punto de vista, es precisamente Israel, porque Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos, incondicional, probablemente Israel tuviera muchos problemas, porque está rodeado de enemigos. Y de países más grandes. Más grandes, mucho más grandes. Pero sin capacidad nuclear. Exactamente. ¿No? Pero eso es como una quinta columna para los Estados Unidos en esa zona geográfica. Dicen que es un portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio. Exactamente, eso es lo que es. Ahora, no se puede negar el desarrollo que ese pueblo ha alcanzado. Claro, innegable. No, por supuesto. En todos los aspectos. Claro. Militar, económico, científico. Pero no es de ahora, Giorgi. No. Oye, te voy a decir esto. Mira, Hitler acusaba a los judíos de ser los responsables de todo lo que ocurría. Comunistas. ¿No? El comunismo era, durante la Alemania nazista, se le atribuía a los judíos. El capitalismo por igual. Y toda la crisis fue creado ese antisemitismo, que fue brutal. Hasta que le hicieron la noche los cuchillos largos, Claro, y todas esas cosas. ¿no? Y las leyes antisemitas. Exactamente, toda esa ley antisemita. Es decir, hay una persecución que no solamente se produce en Alemania, también se produce en Rusia. ¿Y de qué manera? Rusia los trató mejor. ¿Eh? Rusia los trató mejor. Mejor porque no los metió en un orden, lo mató, pero trataban como esclavos. Los pogroms, creo que ¿No? se llaman. Y en España también por igual. Los expulsaron de allá, Carlos Claro, III. Exactamente. O sea que, sin embargo, ellos pudieron sobrevivir. Bueno, y lo dijo Netanyahu en el discurso que pronunció la semana pasada. Exacto. Que nosotros hemos sobrevivido por más de 2000 años a toda clase de persecución, de tortura,
de crímenes, etcétera, etcétera. Y menciona el Holocausto, por supuesto, ¿no? Que es la máxima expresión de criminalidad y de persecución contra un pueblo. Lo que sí era de verdad una cosa terrible lo que ocurrió entonces. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a ella, regresamos en breve. Siento que las cosas han ido cambiando también paulatinamente. El presidente decidió cerrar la frontera, sellar la frontera, el muro se ha seguido construyendo, el conflicto con Haití se mantiene, pero Haití no tiene interlocutor, en Haití no hay con quién hablar, no hay con quién conversar, no hay con quién dialogar, no hay con quién ponerse de acuerdo. Y aún habiendo con quién ponerse de acuerdo, los acuerdos son desconocidos o ignorados en algún momento determinado. ¿Cómo usted ve esa situación? Mire, si comenzamos de arriba para abajo, vamos a ver que históricamente en la vida republicana y esta cohabitación insular, hemos estado de espaldas uno del otro. Después de Trujillo, en el 36, fíjate, Trujillo hace una ratificación del acuerdo de Horacio Vázquez de 1929. Trujillo hace una ratificación y lo utiliza como una excusa jurídica para aplicar el corte, una violencia desatada, genocida. Entonces, esa indiferencia recíproca se pudo, yo nunca he visto ningún mandatario dominicano que ha impulsado, manda una carta de intención vía Cancillería
invitando a hacer una cumbre bilateral, internacional, binacional, como usted quiera. Nunca yo he visto eso. Sino, ¿qué han hecho los presidentes regularmente después de Trujillo para acá? Cuando hay una crisis, entonces buscar la forma de ponerle una curita, un poco de metiolé y cosas, y nitrofurazona para la quemadura, hasta que explote la próxima. Entonces, ese postergar, fíjense que Haití nos reconoce como Estado en 1874 con el Acuerdo de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, o sea que surge esa figura jurídica ahí. En 1874, 30 años después de la proclamación de independencia del 16 de enero de 1844, que es la verdadera, no el 27 de febrero. Eso podríamos discutirlo en otro orden. Entonces, ahí se firma y se establece hasta uso del agua y dice, creo que el artículo 14, dice los nacionales de ambos estados podrán entrar libremente, morar, hacer vida y comercio regular a ambos lados de la frontera. Entonces, pasa desde 1874 un tratado en el cual Haití se compromete a pagar a la República Dominicana, que tácitamente la reconoce, 150,000 pesos fuertes o pesos duros, como les decía. Haití, por supuesto, no pagó ni siquiera el inicial, porque es su tradición de no cumplir la palabra empeñada. El segundo trato es que 1874 parece que no se contaba con las capacidades de transporte para hacer los hitos que sí se montan en el 29, por eso uno ve esos hitos o mojonaduras que dicen RD 1929. Eso fue fruto del acuerdo del 21 de enero de 1929. Un Horacio Vázquez con un riñón menos, que lo operaron en el hospital de Baltimore. El vicepresidente Federico Velázquez, al cumplir su cuatrenio, se fue y nombró a otra persona, estaba el embajador en Washington y firmó una de las cabezas más preclaras que le sirvió a Trujillo y de los pensadores, que es Manuel Arturo Peña Valle, que era un jovencito, licenciado en Derecho, nació en el 12, en el 29 tenía 27 años. Entonces, ahí surge la figura de la extradición, como decía hace unos instantes. Entonces, ahí se le entregan, en ese contrato, se establecen. Lo mismo se ratifica lo que se hizo en 1776, un año antes del Tratado de Aranjuez, en el que establece el río Pedernales como frontera sur y el río Dajabón como frontera norte. Pero no había en ese tiempo la estructura, eso fue ratificado en el 1777. Se retoma el espíritu de eso en el 74, en el 29 también, y entonces se busca la forma de entregarle. Pero ¿con quién es que negocia Horacio Vázquez? Es con un Haití, con un presidente puesto por Estados Unidos que ocuparon del 15, acuérdate que se metieron el 15 allá, claro, y en el 16 aquí. Entonces con ese Haití intervenido y débil es que Horacio Vázquez pacta. Entonces, eso es ratificado por Trujillo en el 36 y le entrega lo que ya se había autorizado, los terrenos de San Miguel de San Rafael, San Miguel de la Atalaya, Hincha y Las Caobas, que son, no me acuerdo la cantidad exacta de kilómetros cuadrados. Creo que 5.000 kilómetros. Algo así, 4.000 y algo. Entonces, esa entrega, usted va ahora a ver qué es eso, qué ha habido, qué desarrollo. Está peor, yo creo, que en esos años. Entonces, con Balaguer, por ejemplo, no inventaron mucho. Hubo una intentona en el 63, en los 7 meses de Juan Bosch, en esa arritmia histórica, que hubo como un encontronazo, una situación que se calentó la situación, ok. Pero Balaguer los mantuvo a raya y es casi de aceptación universal que Balaguer tuvo que ver con el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide. Eso se ha comentado y tiene cierta base. Bueno, entonces llegamos ya a esta crisis que le estalla al presidente Abinader, que ha sido el presidente que más, el que le ha tocado la peor crisis es a él. El que ha recibido más presión, esas visitas de la viceministra de Estado, subsecretario de Estado norteamericano, y también de la comandante del Laura Richardson, una generala de 3 estrellas, Comando Sur, del Comando Sur, que estamos bajo el área de influencia de ellos, que vino aquí, se reunió con el presidente y fue al Ministerio de Defensa. ¿Cómo usted cree que el presidente Abinader ha manejado la crisis? Mire, en sentido general, yo le pondría 75.
Si fuera, para que no se queme, que con 60 se quema. Entonces, vinieron esas presiones, el presidente ha mostrado en la ONU, en el escenario apropiado, y lo ha reiterado, no hay solución para Haití del lado dominicano, ¿verdad? Está lo que llamo la diplomacia de víctima que aplica a Haití. El primer ministro, que si se quiere es legal, pero es ilegítimo, porque Ariel Henry, esas instituciones son abortivas, son espurias, no tienen... Son de facto. Son de facto, no tienen una base legal. Y menciona a los países que le agradece y no menciona a la República Dominicana. Eso es tradicional de los queridos hermanos haitianos. Entonces, ahora estamos en un estado de crisis donde hay Estado, o lo que queda de Estado, porque la MINUSTA acabó con Haití, destruyó sus instituciones, le dejó el cólera, después vino el terremoto del 12 de enero de 2010, que quebró el mismo palacio que está a 50 kilómetros de Jimaní, que era Puerto Príncipe, y hay gente viviendo en carpas, y con los 13 años de ocupación militar de la MINUSTA, no venga Comisión de Paz, desde 1 de junio del 4 hasta el 17, en octubre o septiembre, que se salieron, Haití quedó peor. Ahora lo que se está mandando, se quiere conformar, no es una misión de paz, es una fuerza interventora multinacional que encabezaría Kenia, pero Kenia ya dictaminó, creo que fue el Tribunal Superior de ellos, que no deben, que es inconstitucional que venían 1000 milicianos. Fíjese que yo digo venían, y no es un error, porque Haití está aquí. Entonces, eso está en veremos todavía, habrá que conformarlo con otro país. ¿Cómo debe hacerse? Bueno, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, que su capítulo 6 habla solución pacífica de conflictos, pero en el 7 es la construcción de la paz por medios bélicos, el uso de armamento letal. Ahora, pero yo lo que dicen, perdón Juan, al final, que eso no liga a la ONU, y la ONU es que lo manda. Ahí donde está el conflicto. Es decir, si la MINUSTA fracasó, al pueblo haitiano le costó mucho dinero, 7.000 millones de... Involucionar. Claro. ¿Cómo ahora una fuerza de esa naturaleza podría ser la solución? Por eso yo he dicho que no sé cuál es la maldita solución al tema haitiano. Nadie sabe. Porque, fíjate lo que acaba de pasar con Kenia. Estados Unidos no está dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad. A Haití no le importa, no le interesa. Yo pienso, Juan, entonces, el objetivo de que sean países africanos, de origen africano, esa afinidad es la étnica, afinidad con cultural, la etnia que vive en Haití, ¿no? Por eso no es una solución. Bueno, pero es que no hay cuál otra. Por eso, precisamente eso es lo que estamos preguntándonos todos. No se ve solución. Sí. No hay solución a la vista. Tú dices, bueno, si Europa, si Francia, Estados Unidos, Canadá decidían resolver el problema, ya lo hubieran hecho. Porque ciertamente es un problema. Lo que pasa es que sería en base a un baño de sangre. Tiene que ser. El baño de sangre se va a producir como quiera. Tiene que De hecho, imponer. ya hay un baño de sangre en Haití. Claro. Mira, tenemos que hacer otra pausa, pero sin duda, y esto tengo la absoluta convicción, solamente se puede pacificar Haití a través de una fuerza internacional pacificadora. Mientras no exista paz en Haití, mientras no haya control, Una mínima estabilidad. una mínima Para llamar estabilidad, a elecciones. como dijo Juan hace un momento, no hay con quién dialogar, no hay con quién negociar. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre antes de irnos a la pausa? Que Haití está gobernado por las bandas, por las gangas. Entonces, necesariamente hay que terminar con las gangas. Claro. Hay que eliminarlas. Hay que borrarlas. Cuando tú ves que los presidentes tienen que pagar gangas para que lo cuiden. Yo no sé cómo nos han matado y picado Además, al primer Las ministro. pandillas están además, financiadas por los Estados Unidos. sectores Está económicos. financiada por Estados Unidos y armada por Estados Unidos. Bueno. No me pendeja. Vamos a la pausa.
Bien, continuamos conversando con el general retirado Damián Arias Matos. Usted le dio una calificación de 6.5 a la forma en que se ha manejado la crisis con Haití. Sin embargo, yo pienso que ha sido una sabia decisión la que ha tomado el presidente de la República, el gobierno dominicano, y que producto de esas posiciones de fuerza que ha demostrado el envío de las Fuerzas Armadas a la frontera, el cierre total, el cierre del comercio, la apertura al diálogo. La apertura al diálogo. Yo estoy casi subiendo la calificación. Entonces, si este hombre, mire, si este presidente no adopta esa posición, porque ¿cuánto tiempo tiene, no Luis Abinader, no, los pasados presidentes clamándole a la comunidad internacional que vayan en auxilio de Haití para que puedan lograr la pacificación de ese país y que se pudiera insertar en la vida democrática? Todos los que han gobernado el país lo han hecho, pero ¿le han hecho caso? No, pero sin embargo, frente a esta posición dura de firmeza del presidente Abinader, se ha logrado que por fin el Consejo de Seguridad, aunque una aprobación ahí que mucha gente no entiende, muy difusa, pero se ha logrado algo. Se ha autorizado el envío de fuerzas internacionales. Entonces, yo creo que el presidente Abinader ha hecho lo correcto, claro, en cuanto se refiere al manejo de la crisis frente al vecino Haití. Mire, de paso yo le voy a subir 10 puntos más, 85. Porque estamos completamente de acuerdo. El problema es que la crisis permanente de Haití, si usted la acomete por la vía diplomática, por las vías legales, por las vías de la razón, usted cae en un vacío y se puede quemar, puede resbalar. El ejemplo es ahora. Le abren la frontera, el mercado entraría el viernes próximo. Ahora ellos dicen que no les interesa y en un incendio sospechoso, que se sabe que actuaron manos criminales, se queman 13 casuchas o casillas de venta. O sea, fueron con un cargamento de bloques y arena y cemento y varilla para bloquear el paso, cerrar el cruce, o sea que es irracional. Y el otro punto es que no hay un interlocutor válido, como decía Juan, y todos estamos de acuerdo en eso, porque si usted tiene por ejemplo, Estados Unidos tiene un embajador en Haití, pero no tiene embajador en Dominicana. Dominicana tiene un embajador en Haití, ¿verdad? Y Haití tiene un embajador aquí, pero no hay como un interlocutor válido. El embajador en Haití vive metido aquí del lado dominicano por el riesgo que tiene allá. O sea que él es, como quien dice, mi puesto, mi asiento es en Haití, pero no me atrevo a sentarme en él y voy a guarecerme en República Dominicana. Entonces, con esas cosas así, que son irracionales, pero que son marcadas e impuestas por las circunstancias de Haití. Ellos construyen de manera unilateral el famoso canal, que por cierto, muy mal diseñado, porque empezaron de atrás para adelante, y cuando llegaron a la orilla del río, a la toma, pues hay un desnivel enorme y se han tenido que abocar a construir un dique para poder alimentar el famoso canal. Se quejan ahora de que la República Dominicana ha activado el canal de la Vigía. Exacto. Con todo el derecho. Eso lo hicieron cuando Trujillo. Desde cuando Trujillo, para favorecer incluso a los japoneses que vivían en esa zona, a la colonia japonesa. Exacto. Entonces, esa intervención en la Vigía lo que hace es garantizar la irrigación de los productores campesinos de Dajabón. Claro. En Dajabón. Claro. Entonces, pero también dicen que es una agresión. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Fíjense, ellos nunca van a estar de acuerdo. Recuerden que un señor llamado Raúl Cedrá fue presidente en Haití. Creo que después de Jean-Bertrand Aristide, después se fue a Panamá. Para mí el error más grande que cometieron fue separar a Cedrá del poder en Haití. Claro, entonces él dijo, la única forma de poner a dos haitianos de acuerdo es matando uno. Pero ¿qué pasa? Leyendo a un autor inglés, ya se llama David Nichols, tiene un libro que se llama The Dessalines
a Duvalier, de Desalán a Duvalier. Él habla de esa historia de una forma tremenda, él es inglés, y ahí él explica de cómo el Estado, esa república del 1 de enero de 1804 nació dividida. ¿Por qué? Proclaman la república, que se supone que es democracia, al norte, y abajo proclaman un imperio con el rey Cristóbal. Es decir, que es una desavenencia eterna la que tiene Haití, y es casi imposible ponerlos de acuerdo. Ahora, David Nichols dice en su libro que el elemento fundamental de la independencia de Haití y del resto de su vida republicana es la negritud. Es decir, que tú tienes que ser negro, incluso en el ejército. Lo dice la Constitución. La Constitución lo dice y prohíbe que tengan propiedad privada e inversiones los blancos. Y hubo una limpieza étnica también que casi no se habla de eso. Funcionarios importantes. Entonces tiene que ser negro, mientras más quemado. Yo mismo, que soy un prieto, tendría problemas porque quizás no me aceptan, porque me hayan demasiado blancos. Eso es triste. Ahora, yo sigo sosteniendo que Estados Unidos es el principal responsable de lo que está ocurriendo en Haití. Usted acaba de decir algo que es muy revelador. Estados Unidos tiene un embajador en Haití. Sin embargo, la República Dominicana, donde sí existe un Estado, no lo tiene. Donde hay instituciones, sean débiles, pero las hay. Como sea, pero ¿no? las hay. Donde hay interlocutores, porque aquí hay un presidente democrático, electo por el pueblo dominicano. Tenemos una Junta Central Electoral, tenemos un sistema de justicia que funciona. Alternabilidad democrática sin traumas en muchos años, desde el 94. Tenemos todos esos años con una alternabilidad democrática, sin intentona de golpe de Estado, sin intentona de derrocar un gobierno. Y sin embargo aquí no tiene embajador. Es una cosa, una locura. No hay interés. ¿Verdad? Entonces ellos no tienen interés. Ellos tienen interés en Israel. No tienen interés en mantener el bloqueo en Cuba, que es una tontería, un disparate. Es un anacronismo histórico. Ya, claro, una vaina que no tiene ningún sentido. Y yo creo que a ellos debería interesarle la estabilidad de la isla. Pero yo estoy por creer, en general, que Estados Unidos no concibe dos países en una isla, y dos países tan diferentes, que será imposible unificar la isla. Yo no creo que jamás puedan coexistir o convivir haitianos y dominicanos como un Estado plurinacional. En un Estado plurinacional. Eso es casi imposible. Eso yo no y eso es lo que están apostando. Entonces ellos quieren eso. Porque nos ven como un solo. Eso es grave. Entonces, bueno, ellos no se van a meter ahí ahora, ¿no? Y Francia y Canadá. Pero la fuerza multinacional, España, hay que apostar a ella, hay que motivar, hay que pedir que en Kenia el Congreso keniano pues autorice el envío de la... Pero podría ser otro país, no tiene que ser Kenia. Claro, pero Kenia se ofreció, ¿no? Sí, pero si y no además puede, tiene una reconocida capacidad de convencimiento, ¿no? Ajá. Que se hace necesaria en este momento ante la situación muy grave de violencia que existe en Haití. Yo pienso que ahí no se puede ir con mano suave, ahí no se puede ir a hablar de elecciones. ¿Elecciones con quién y con qué? Tiene que haber un clima mínimo de gobernanza. Por Dios. De estabilidad, aunque sea impuesta, fijar elecciones, y es posible que Jimmy Cherizier se presente como candidato. Es muy probable. Sí. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
El gobierno sabe, lo sabe perfectamente, que la situación de Haití tiene que solucionarse, porque de lo contrario, lo que puede pasar va a ser muy catastrófico, tanto para la República Dominicana como para Haití y para la región. El gobierno decidió, que yo no sé por qué no se hizo antes, contribuir con la mecanización agrícola. Ya eso ha pasado en todas partes. Con la inteligencia artificial, con los drones, con toda la tecnología en manos de los pueblos. Esto no tiene por qué depender tanto de la mano de obra haitiana, que es un problema. Nosotros dependemos en el área de la construcción agrícola y otros rubros de la economía dominicana. Y el turismo está bastante copado. Exactamente. Entonces, eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Ahí me mandó, yo creo que fue Giorgi, que parece que está interesado en una guerra, ¿no? Una carta de Wessing y Wessing diciendo que entre República Dominicana y... La que le mandó a Radamés Gómez Pepín. Ajá, y Haití, la guerra es inminente. Es inevitable. Inevitable, en un momento determinado. ¿Usted piensa eso? Sí, se dará esa coyuntura. El problema es que no será una guerra convencional. ¿Por qué? Porque de aquel lado la MINUSTA eliminó el ejército. Pero eso no quiere decir que no aparezcan algunas fuerzas armadas. Fíjese que en el canal se presentaron una gente con ropa negra de tropa élite. Y la policía que dejó la MINUSTA eran 500 y ya van por 10.000 personas, 10.000 miembros. Entonces, la guerra, oiga, las capacidades militares de la República Dominicana históricamente han estado enfocadas a la amenaza inminente de Haití, con la excepción de cuando Trujillo, que tuvo enemigo a Betancourt de Venezuela, que tuvo disidencia con otros mandatarios. Y eso no pudo haber sido la razón por la cual Luis Abinader militarizó la frontera. Ese es uno de los factores. Nunca, que yo sepa, se había dado en los últimos 60 años un desplazamiento de 3 brigadas a ese nivel. Pero la medida fue necesaria, fue pertinente, fue correcta y fue consensuada. Claro. Y está de más decir en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Y gracias a Dios que se hizo esa medida, que se estableció eso. Ahora, una cosa es el despliegue, otra cosa a veces más problemática es la retirada. La retirada de esa tropa, me parece a mí, que debe ser gradual y dependiendo de las circunstancias. Por eso no se debe cerrar la negociación. El presidente ha tenido una apertura porque no hay interlocutor. Además, tú contratas con un haitiano, empeñas tu palabra con este, pero esta parte no están de acuerdo. El haitiano no tiene como la capacidad de tolerar la disidencia del otro, ni tampoco esperar el momento de la transición democrática, que es lo que nosotros hemos logrado aquí. Antes se vivía, ustedes lo saben, con el fantasma de una sonada militar. Y hubo guardias saliendo aquí con ¿qué? Con esta cosa de limpia carro roja, ustedes se acuerdan, en la boca de los fusiles. Entonces ya eso está superado, pero Haití no. Haití lo que hace es devolverse. ¿Por qué que Haití no quemó las etapas del desarrollo? Haití tiene partes que son y lugares donde hay, si se quiere, esclavismo, y es el primer país que elimina la esclavitud. La abolición de la esclavitud se la adelanta a Lincoln en Estados Unidos. Pero en Haití hay gente que trabajan dentro de Haití que son en condiciones de semiesclavitud. Entonces, hay una especie de salto. El dueño de una tierra que están cultivando, por ejemplo, que siembran guandule y maíz, cuando viene a ver, anda con un celular de última generación, pero su mentalidad y su entorno social está en el feudalismo. Entonces, esos saltos que la naturaleza no da, y la naturaleza política y la economía como motor de la historia,
en Haití se han dado unos saltos muy malos, en la que hay estructuras de última generación de la posmodernidad, pero en manos de personas que están en el feudalismo. ¿Usted no piensa, o más general, atrasado, que este momento que vive la República Dominicana frente a la situación del vecino Haití es obligatorio de que cada dominicano, no importa religión, nada, partido político, condición social, debe cerrar filas con las posiciones que ha adoptado el gobierno de la República Dominicana en defensa de la nacionalidad, de la soberanía de nuestro país? Fíjese, yo no he visto grandes disidencias porque en nuestro país no se hace mucho el ejercicio de la opinión. Aquí se habla mucho, ustedes lo saben, pero se opina poco. Por ejemplo, los partidos políticos, la clase política, las figuras políticas, por ejemplo, aquí tenemos en una tesis mía que no nos da tiempo a discutirla, nos queda un caudillo aquí en la República Dominicana. Entonces, no fijan una posición de partido ante los grandes temas nacionales, como el caso de Haití. No, ellos se quedan callados. El presidente Abinader, vamos a ver qué periquito le cogemos, qué quinta pata le buscamos, vamos a ver si resbala, para entonces atacarlo. Pero no hay una posición de partido ante los grandes temas nacionales, ante los propósitos nacionales, sino que hacen mutis, se quedan callados. Ustedes pueden reunirse al partido X, que tenga su comité, su directiva, y se sientan por ahí, rentan un lugar en un hotel y entonces discuten la problemática y hacen un borrador de eso y emiten un documento hacia la opinión pública, por supuesto, al señor presidente, de cuál es la postura de nuestra organización ante X problema y cuáles son nuestras sugerencias, viendo más el Estado que el gobierno. Es un punto importante. Entonces eso no se está dando. Entonces yo no he visto grandes disidencias. El problema mayor a eso es que se produce en medio de una coyuntura electoral. Claro, pero por eso debieron fijarla precisamente. Entonces hay muchos temores también. Hay temores, pero es una cultura. Aquí estamos en pre-campaña siempre. ¿eh? Siempre. Estamos tú decías, en un ambiente electoral siempre. Permanentemente. Es una realidad. General Damián Arias Matos, Un honor. agradecido de que aceptara esta invitación. Gracias a ustedes. Para tratar estos temas de gran interés. Así que muchas gracias. Gracias. Señores, a ustedes gracias. Hasta un próximo encuentro.